Hola amigos. En un extenso artículo, Glenn Nielsen, profesor de la Universidad del Sudeste de Noruega, y editor de la revista, Russia in Global, define la enfermedad actual de Europa, como rusofrenia, y fundamenta su afirmación de cómo personas supuestamente inteligentes en Occidente, nos han llevado lentamente hacia una gran guerra europea. Eso es cierto, por supuesto, pero habría que matizar algo el tema de su punto de vista, porque en realidad, Rusia solo es el chivo expiatorio actual por su enorme potencial bélico y el peligro que supone para las potencias colonizadoras. Pero el verdadero sentimiento que alberga el colonialismo, es precisamente la esquizofrenia que les produce todo lo que les ponga en peligro. Quiero decir que esta guerra en Europa y en otras muchas partes del planeta que se avecinan, es un plan ya muy planificado por Estados Unidos y la OTAN, para seguir siendo los dueños del planeta eternamente. Siempre ha estado en su cabeza, como veremos después de oír al profesor noruego Glenn Nielsen, dice en su artículo, que el autor y sobreviviente del Holocausto, Viktor Klemperer, identificó dos estilos distintos de lenguaje que definieron la propaganda de Hitler contra los judíos. O burla desdeñosa de la raza inferior, o miedo aterrador de su amenaza a la civilización. La propaganda antirrusa durante los últimos siglos ha producido de manera similar dos posiciones contradictorias. El desdén por los rusos como un pueblo incivilizado y atrasado, y al mismo tiempo, una amenaza inconmensurable que se cierne sobre Europa. Un estado de cosas descrito por el escritor como rusofrenia, la idea de que Rusia está a punto de desmoronarse, pero al mismo tiempo dominar el mundo. Rusia es irremediablemente inepta y débil, pero también es capaz de subvertir las democracias del mundo, y restaurar un imperio global. Moscú está tan perjudicado que Occidente no necesita reconocer ni adaptarse a sus intereses básicos de seguridad, pero los 30 Estados miembros de la OTAN, necesitan cada vez más armas para defenderse de los temidos rusos. Exagerar la debilidad o la fuerza de un adversario, o ambas, es un componente clave de la propaganda, que conlleva el riesgo evidente de errores de cálculo, ya que las capacidades reales del oponente no se evalúan con precisión. La guerra en Ucrania es un buen caso de estudio de este fenómeno. Exagerar la fuerza y la debilidad de Rusia. Para alentar y fomentar más OTAN, más gasto militar, y contención de Rusia, se suele argumentar que hemos subestimado la amenaza de los rusos. Durante la Guerra Fría, se argumentó falsamente que los soviéticos disfrutaban de una enorme brecha positiva de misiles frente a los Estados Unidos, lo que incentivaba un mayor gasto militar en los Estados Unidos. Después de la Guerra Fría, la expansión de la OTAN y la razón de ser han seguido dependiendo de una amenaza rusa exagerada. Glenn Nielsen se pregunta si a medida que se retira la propaganda sobre una victoria ucraniana, ¿está surgiendo una división en Occidente? Para alentar un enfoque más enérgico hacia Rusia, ahora se argumenta que hemos sobreestimado la fuerza de Moscú. Por ejemplo, un artículo de The Atlantic argumenta que Ucrania ha mostrado a Rusia como una potencia no tan grande. Sugiere que debido a que el ejército ruso se ha apoderado solo del 20% de Ucrania, es hora de deshacerse de la ilusión de que Rusia es una gran potencia. Esta conclusión respalda una posición de línea aún más dura hacia Rusia, en contraposición al argumento de Kissinger, de que las grandes potencias deben adaptarse a la paz. En otras palabras, más de las mismas políticas que alimentaron las tensiones y nos llevaron a este horrible conflicto, y a una narrativa defectuosa del fracaso ruso en Ucrania. No hay duda de que Rusia no logró una rápida victoria en Ucrania. Rusia irrumpió en las afueras de Kiev, en las primeras etapas, buscando imponer un acuerdo. Los avances territoriales rusos parecían muy impresionantes, y coincidían con la narrativa de una Rusia todopoderosa. En realidad, estas posiciones dependían de líneas de suministro delgadas y vulnerables. Con el fracaso de lograr un acuerdo diplomático con Kiev, estas posiciones tuvieron que ser abandonadas. Porque el Reino Unido, y los Estados Unidos, persuadieron a Kiev para que abandonara las conversaciones de paz en Estambul, y posteriormente, la naturaleza de la lucha cambió fundamentalmente.
El Occidente colectivo prometió que proporcionaría todas las armas necesarias si Ucrania ponía fin a las negociaciones y luchaba contra Rusia. Washington estipuló su objetivo de debilitar permanentemente a Rusia y derribarla de la mesa de las grandes potencias. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció explícitamente que los objetivos de Estados Unidos incluían conseguir que Rusia se debilitara hasta el punto de que no pudiera hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Este objetivo es consistente con las metas establecidas por el renombrado grupo de expertos vinculado a la inteligencia Rand Corporation en 2019, que es extenderse demasiado y acabar con Moscú. El ejército ucraniano ya está desangrando a Rusia en la región de Donbass, y viceversa. Proporcionar más equipo militar y asesoramiento de Estados Unidos podría llevar a Rusia a aumentar su participación directa en el conflicto y el precio que paga por ello. La esperanza rusa de una victoria rápida fue reemplazada por una guerra de desgaste, en la que Moscú tenía como objetivo aplastar y destruir al ejército ucraniano, antes de imponer un acuerdo. Ahora se ha alcanzado el punto de ruptura, como lo demuestra el actual colapso de las posiciones más fuertemente fortificadas de Ucrania en Mariinka, Pisky y Avdiivka. Esto probablemente terminará en agosto o septiembre, y luego cambiará hacia una conquista territorial más rápida. ¿Es estratégicamente sabio negar esta realidad para vender la narrativa de una Rusia débil? La narrativa de un ejército ruso inepto, exhausto y desmoralizado que casi se ha quedado sin municiones persiste desde marzo. Sin embargo, existe un problema aún mayor con la narrativa de que Rusia no puede derrotar a su vecino débil. En realidad, la OTAN también ha ido indirectamente a la guerra contra Rusia. El general de brigada estadounidense Joseph Hilbert argumentó que lo peor que hicieron los rusos fue darnos 8 años para prepararnos. Además, el Occidente colectivo ha suministrado armas cada vez más avanzadas desde que Rusia invadió en febrero de 2022. El politólogo estadounidense John Mearsheimer define una gran potencia por su perspectiva razonable de defenderse contra el Estado líder en el sistema por sus propios esfuerzos. Parece que Rusia ha pasado esa prueba, ya que el Occidente colectivo ahora ha tirado todo menos el fregadero de la cocina, en términos de suministro de equipo militar, inteligencia militar, y sanciones económicas. El Occidente colectivo ha agotado una gran parte de su almacenamiento de armas en un esfuerzo inútil por detener los avances rusos en el campo de batalla. Esto es a pesar del hecho de que Rusia solo está luchando con su ejército en tiempos de paz, de solo 200.000 soldados contra un ejército ucraniano varias veces más grande. La regla de guerra 3x1 estipula que para que el atacante gane la batalla, sus fuerzas deben ser al menos 3 veces la fuerza del defensor. En Ucrania, esta relación se invierte con 1/3 a favor de Ucrania. Los 2 millones de soldados de reserva de Rusia, y gran parte de sus armas más avanzadas, se mantienen como respaldo en caso de que la OTAN entre directamente en la guerra. El Occidente colectivo ha lanzado sanciones económicas sin precedentes con la expectativa explícita de que colapsaría inmediatamente la economía, el sistema financiero y la moneda rusos. Esto nunca sucedió y el rublo ruso es la moneda con mejor desempeño este año. En cambio, las sanciones han fracasado tan espectacularmente, en la medida en que Occidente ha prendido fuego a su propia casa con la esperanza de que se extienda a Moscú. El intento de movilizar a la comunidad internacional contra Rusia también ha fracasado, ya que el 85% de la población mundial vive en países que se han negado a participar en las sanciones. A pesar de las presiones y amenazas de Estados Unidos, incluso el Papa señaló el expansionismo de la OTAN como fuente de la guerra. Negar que Rusia es una gran potencia puede hacer que te sientas bien, pero como dijo el filósofo chino Lao Tzu, hace más de 2500 años, no hay mayor peligro que subestimar a tu oponente. Las ilusiones sobre la debilidad rusa incentivan al Occidente colectivo a escalar, mientras que la diplomacia y un acuerdo de paz se vuelven cada vez más difíciles y desfavorables. Glenn Nielsen observa que en el nuevo orden mundial en desarrollo, las armas de Rusia apuntarán hacia el oeste, y su economía hacia el este. Las sanciones contra Rusia se han agotado, y han fracasado terriblemente.
Ahora se reconoce que las medidas han sido un fracaso espectacular, ya que las economías occidentales se desmoronan, mientras Moscú cambia su conectividad económica hacia el este. La dependencia económica de Rusia de Occidente ha sido una fuente de gran influencia, pero esta influencia está disminuyendo y no va a regresar. Según Glenn Nielsen, antes de febrero de 2014, la política principal de Rusia hacia Ucrania era preservarla como estado neutral, un puente entre Oriente y Occidente. Después del cambio de régimen apoyado por Occidente y el apoyo a una operación antiterrorista contra Donbass, Rusia exigió la autonomía de Donbass. Mientras Estados Unidos saboteaba el acuerdo de paz de Minsk, cuyo objetivo era otorgar autonomía, durante 7 años. El Kremlin pasó a presionar por la independencia de Donbass. Una vez que Estados Unidos comenzó a enviar armas avanzadas a Ucrania con el objetivo explícito de debilitar permanentemente a Rusia, Moscú amplió sus reclamos territoriales para contrarrestar esta amenaza. Se requiere el deseo de presentar a Rusia como débil, ya que la OTAN insiste en que debe negociar desde una posición de fuerza. ¿Pero no es esta la fuente de los problemas? Durante 30 años, la OTAN negoció contra un Moscú más débil y el resultado fue que el bloque liderado por Estados Unidos podía actuar unilateralmente, e ignorar los intereses de seguridad rusos. Al abandonar los acuerdos de seguridad paneuropeos, la seguridad paneuropea colapsó. Y llevamos 30 años, avanzando lentamente hacia una gran guerra europea, y ya no hay buenas soluciones. Pero el fin de las ilusiones debe ser el comienzo. Esto nos lleva directamente a octubre de 2019, donde subimos un artículo en El Espejo, que ya mostraba la ruta de la guerra interminable de la OTAN. Así que vamos con la noticia que era para mosquear a cualquiera en esos días. La Oficina de Proyectos Prospectivos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, DARPA, publicó en el sitio web de contratación pública, una solicitud para la construcción de amplias instalaciones subterráneas. Según el documento, la capacidad de conducir hostilidades en túneles de infraestructura urbana e industrial, o cuevas naturales, es cada vez más importante para garantizar la seguridad global. Luego analizaremos este concepto de seguridad global dentro de este contexto. Esta es la verdadera filosofía de los colonizadores: guerra, y guerra, hasta doblegar al planeta. ¿Guerra en las ciudades? Los expertos de DARPA están interesados en tecnologías innovadoras que mapearán rápidamente grandes estructuras subterráneas y las recorrerán, sin riesgo para la vida. La agencia está buscando objetos adecuados para la investigación. Se da prioridad a las estructuras subterráneas con una longitud de varios cientos de metros de la ciudad, con una estructura compleja y varios niveles, atrios, túneles y tramos de escaleras. Especialmente interesantes son los espacios inaccesibles para los peatones, o la infraestructura, cuyo acceso puede limitarse temporalmente. Ya en octubre de 2018, DARPA publicó un documento en el sitio web de compras públicas del Pentágono, en el que llamaba a las preocupaciones de defensa a generar una lluvia de ideas sobre tecnologías innovadoras que los ayuden a luchar en las grandes ciudades. Y la agencia declaró: el talón de Aquiles de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. A la falta de tecnologías confiables para realizar operaciones militares en grandes ciudades con densos edificios de gran altura y desarrollada infraestructura subterránea, en alusión me imagino al metro de las ciudades. El sistema de posicionamiento global GPS, sin el cual hoy cualquier operación importante del Pentágono es impensable, podría fallar en tales lugares. Lo mismo se aplica a las comunicaciones de radio militares, que en áreas densamente pobladas están muy obstaculizadas por edificios de gran altura. Pero, digamos, al enemigo subterráneo habrá que vencerlo casi a ciegas. Las comunicaciones subterráneas funcionan mucho peor que en la superficie, la navegación por satélite no está disponible en absoluto, y los mapas detallados de la infraestructura subterránea están lejos de estar siempre a mano. En octubre de 2019, la publicación estadounidense Popular Mechanics escribió que el personal militar de los Estados Unidos podría tener que lidiar con las estructuras subterráneas de la República Democrática Popular de Corea del Norte,
que almacenan armas nucleares y donde el liderazgo de Corea del Norte estará oculto en caso de guerra. Dichos refugios, conectados por una compleja red de túneles, según el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, en la República Democrática Popular de Corea del Norte, son de 6 a 8 mil túneles. La publicación enfatiza que Estados Unidos y Corea del Sur no tienen idea de cómo son estos pasajes subterráneos, llenos de callejones sin salida, pozos verticales y espacios estrechos. Es extremadamente peligroso investigar tales estructuras, ya que es muy fácil para el enemigo neutralizar cualquier intento de penetración en ellos. Para resolver este problema, DARPA ha estado ejecutando el concurso de desafíos subterráneo durante varios años. Se invita a empresas particulares a participar en un concurso para utilizar robots controlados de forma remota para buscar objetos específicos en estructuras subterráneas. Cada equipo necesita encontrar tantos artefactos preestablecidos como sea posible y proporcionar sus coordenadas exactas. Se realizan 2 intentos, que no duran más de 1 hora. En agosto, tales concursos tuvieron lugar en una de las minas de la Pittsburgh Oil Company. Bueno. Todo esto que es real como la vida misma, solo se puede analizar desde el plano filosófico, y en esta vertiente nos encontramos bajo mi punto de vista con una evidencia más que clara. El mundo hoy ha llegado al punto de que se tienen que paralizar todo tipo de guerras, y todo tipo de imperialismos, porque si no, el planeta se va a ir a la mierda, y como parece que las élites burguesas no tienen ninguna intención de aflojar tensiones, lo de la destrucción mutua asegurada, se lo pasan por el forro. Por eso están preparándose para el desastre que van a provocar y pretenden reubicarse en las alcantarillas de las grandes ciudades, después de que queden destruidas. Lo del concepto de seguridad global del que hablan, no es más que puro eufemismo, puro distraer al personal con la chorrada de que se necesita para luchar contra la República Democrática Popular de Corea del Norte, a la que han aludido en el documento. ¿Quién se puede creer eso? Nadie, porque el día que decidan incendiar el planeta, los sobrevivientes tendrán que dedicarse a reagruparse en comunas en sus propios lugares. ¿Qué van a seguir haciendo los imperialistas entonces? ¿Ir por todo el planeta rematando a los que hayan quedado vivos? Para entonces, ¿declarar la victoria total? Impresionante. De verdad. ¿Cómo puede ser que existan personas de la clase trabajadora que defiendan al sistema capitalista, que se creen que les van a hacer un hueco en uno de los túneles? Yo solo puedo decir que la clase trabajadora todavía está a tiempo de dar un vuelco a la situación, haciéndose con el poder proletario en las naciones, para evitar que estas burguesías nos aniquilen a todos. Porque el camino que llevan es ese, no tienen intención de ceder ni 1 milímetro. Suele haber comentaristas aquí en el espejo, que suelen decir que si el imperio estadounidense cae, seguramente otro imperio como el chino o el ruso le sucedería. Creo que afirmar eso es no entender nada de lo que está sucediendo en el planeta, es no entender que el futuro de la humanidad en el mundo que tiene que emerger en el siglo XXI, tiene que ser un mundo donde no habrá ni imperialismos, ni desigualdades sociales, y para que eso ocurra, ¿qué creen ellos que tiene que pasar? También hay quien aboga por la transformación del capitalismo, una especie de capitalismo ético. Eso es otro imposibilismo en sí mismo, y una gran mentira por parte del que lanza la idea. Porque el capitalismo no se puede transformar, solo se puede erradicar. Mientras los medios de producción estén en manos de empresarios privados, siempre será capitalismo salvaje. Que solo se puede erradicar cuando los grandes medios de producción estén en manos de la clase trabajadora en forma de cooperativas, bien reguladas por el Estado. Muchas cosas tienen que cambiar, pero la principal de ellas es cambiar las cabezas de los trabajadores que se sienten a gusto con sus amos, siendo vasallos, cuando más de la mitad de los seres humanos están pasando hambre y penurias. Bien, esto decíamos en el espejo en el 2019, ¿de qué le ha valido al Imperio Occidental todas esas teorías del DARPA y sus túneles? ¿Qué pasó en Mariupol, con los túneles de esos que estuvieron construyendo durante 8 años en Azovstal? Y como dice el profesor Lendiesen, ¿cuánto ha tardado Rusia en destruir las superdefensas fortificadas e invencibles de Mariinka, Pisky y Avdiivka,
construidas por la OTAN? Esto es todo amigos, reciban un saludo.